Se nos pide que encontremos la solución general a la ecuación diferencial lineal homogénea del coeficiente constante de tercer orden, y encontraremos la solución general utilizando lo que ya sabemos sobre las ecuaciones de segundo orden. Utilizando las notas siguientes para comenzar a analizar la ecuación diferencial dada, la correspondiente. La ecuación característica es r al cubo más 2r al cuadrado más 2r es igual a 0 y ahora tenemos que resolver o determinar las raíces. Primero debemos factorizar el máximo común divisor de r, que nos da r multiplicado por la cantidad r al cuadrado más 2r más 2 es igual a 0. El factor de r nos da una raíz de r igual a 0. Sin embargo, r al cuadrado más 2r más 2 no se factoriza y, por lo tanto, tendremos que usar la fórmula cuadrática o completar el cuadrado para determinar las dos raíces restantes o ceros. Ya utilizamos la fórmula cuadrática en un ejemplo anterior y, por lo tanto, repasemos cómo completar el cuadrado. Queremos determinar las raíces de r al cuadrado más 2r más 2 iguales a 0. Primero restamos 2 en ambos lados, lo que nos da r al cuadrado más 2r igual a menos 2. Y ahora vamos a sumar el cuadrado de la mitad de b o el cuadrado de la mitad del coeficiente de r a ambos lados de la ecuación, así que vamos a completar la plaza que suma el cuadrado de la mitad de b donde b es igual a 2, y nos da el cuadrado de 1/2 por 2. Lo que nos da el cuadrado de 1 que es igual a 1, sumamos 1 a la izquierda, sumamos 1 a la derecha y ahora el lado izquierdo del trinomio cuadrado perfecto. Los factores de r al cuadrado más 2r más 1 son dos factores de r más 1 o el cuadrado de r más 1 es igual a la derecha menos 1. Ahora hacemos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación para deshacer la cuadratura. Incluye un más o menos a la derecha para obtener ambas soluciones. Aquí tenemos r más 1 igual al cuadrado de menos 1 es y que nos da más o menos y luego restamos 1 en ambos lados, lo que nos da r igual a menos 1 más o menos y como las dos raíces complejas restantes. Entonces tenemos r igual a 0 o r igual a menos 1 más o menos y. Si las soluciones complejas están en la forma de alfa más o menos beta, observo que alfa es igual a menos 1 y beta es igual a 1. Y ahora usaremos lo que sabemos sobre ecuaciones de segundo orden para escribir la solución general. La solución general es y de x igual a porque r igual a 0 es una raíz distinta, tenemos c sub 1 multiplicado por elevado a r por x, lo que nos da e elevado a 0 por x, y luego plus para las dos soluciones complejas que utilizamos. Las notas para el número 3, donde si las raíces tienen la forma de alfa más o menos beta y tenemos una ecuación de segundo orden, la solución general es y de x igual a c menos 1 e a la potencia de alfa x coseno beta x más c menos 2 e elevado al seno alfa x beta x, lo que significa que en nuestro caso el siguiente término será c menores de 2 elevado a menos 1x o menos x, coseno de 1x o simplemente x y luego más c menos 3. Elevado a menos un x o simplemente un seno x negativo. De un x o simplemente seno x, simplificando una última vez a 0 es igual a 1, lo que nos da la solución general, y de x es igual a c sub 1 más c, menos 12 a menos x coseno x. Más c menos 13 elevado al seno x negativo x. Esta es la solución general. Espero que te haya resultado útil.